Mis manos temblaban, aunque por fuera me veía tranquila. Escuché las palabras de mi hija sin entenderlas del todo, pero su tono no dejaba espacio para dudas. La casa fue vendida, mamá. El asilo te espera. Así, sin mirar atrás, como si yo fuera un mueble viejo, como si mis recuerdos, mis sacrificios, mi historia, no valieran más que un papel mojado. Mi hijo estaba al lado de ella, con los brazos cruzados, sin atreverse a sostenerme la mirada. Ni una lágrima, ni una explicación, ni un atisbo de culpa. Solo una determinación fría y ensayada, como si todo eso ya lo hubieran practicado antes, como si llevarme allí fuera una simple tarea más en su lista de pendientes. Yo me quedé en silencio. No porque aceptara lo que estaba pasando, sino porque dentro de mí algo se rompió. Y a veces, cuando se rompe lo más profundo del alma, no quedan palabras, solo un eco, una pregunta que retumba sin cesar. ¿En qué momento perdí el amor de mis hijos? Recuerdo que apreté fuerte el mango del bolso que llevaba en la mano, el mismo que mi esposo, antes de morir, me había regalado en nuestro aniversario, número 40. Aún olía a su perfume. Aún sentía sus dedos rozando los míos al entregármelo, con esa sonrisa suya que decía más que cualquier promesa. Pero ellos no lo sabían. Nunca prestaron atención a esos detalles. Para ellos, yo era la vieja que cocinaba, la que limpiaba, la que callaba, la que siempre estaba allí para servirles. Y ahora, con la misma facilidad con la que uno tira una servilleta usada, decidieron que era momento de deshacerse de mí. Me subieron a un coche sin preguntarme si quería ir. Me dijeron que sería temporal, que era lo mejor, que ya no podía vivir sola. Pero yo no vivía sola. Vivía con los recuerdos de mi esposo, con las plantas que cuidamos juntos, con las fotos de nuestros viajes pegadas en la pared del comedor. Vivía con el silencio de un hogar que dolía, sí, pero que aún era mío. Cada rincón de esa casa llevaba mi historia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me mandaban lejos porque ya no servía? ¿Quién decide cuándo una madre deja de ser útil? El camino hasta el asilo fue largo. No por la distancia, sino por el peso que se me fue acumulando en el pecho. Me sentía como una niña castigada sin saber por qué. Veía por la ventana y reconocía las calles por donde caminaba con mis hijos cuando eran pequeños. Me aferré al recuerdo de Dayana saltando en los charcos con sus botas rojas y de Sergio corriendo detrás de una cometa que no sabía volar. Esos mismos niños que ahora me trataban como si les estorbara. No pronunciaron ni una palabra durante el trayecto. Solo miraban sus teléfonos, como si yo fuera invisible. Cuando llegamos al asilo, una mujer de uniforme nos recibió con una sonrisa ensayada. Me extendió la mano y me dijo su nombre, pero no la escuché. Todo me sonaba lejano, falso, mecánico. Era como si mi vida hubiera cambiado de canal sin avisarme. Me condujeron a una habitación pequeña, con 2 camas, una ventana sin vista y una silla de ruedas aparcada en la esquina. «Aquí va a estar bien, señora Elliot», dijo la enfermera. «Tiene buena luz por la mañana». Buena luz. Como si eso bastara para reemplazar una vida entera. Mis hijos no entraron conmigo. Dejaron una maleta en la puerta y dijeron que regresarían pronto. No lo hicieron. Ni esa tarde, ni al día siguiente. Me dejaron como se deja una caja en una bodega, sin mirar atrás. La otra señora que compartía la habitación conmigo, Dominga, me observó en silencio mientras deshacía la maleta. No me preguntó nada. Solo me ofreció una manta extra. Era una mujer mayor, con ojos tristes y manos que temblaban un poco al moverse. Pero en su gesto había más humanidad que en todo lo que mis hijos me habían mostrado en años.
Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama dura y me quedé mirando el techo, intentando no llorar. Pero las lágrimas caen solas cuando uno guarda demasiado. Me repetía una y otra vez: algo debe estar mal conmigo. Algo hice mal. Una madre no termina en un lugar así si todo fue correcto. ¿O sí? Cerré los ojos y vi el rostro de mi esposo. Sentí su voz diciéndome que fuera fuerte, que no dejara que me rompieran. Pero ya estaba rota. Me quitaron la casa. Me quitaron el lugar donde fui feliz. Y lo hicieron con una frialdad que todavía no comprendo. El desayuno del día siguiente fue silencioso. Todos los ancianos sentados, mirando sus platos, algunos perdidos, otros resignados. Yo no hablaba. No tenía ganas. Me sentía fuera de lugar. Pero en ese silencio también comencé a ver cosas. Una señora que escribía cartas cada mañana. Un hombre que cantaba boleros mientras limpiaba su silla. Y poco a poco entendí que ese lugar estaba lleno de historias rotas, como la mía. Nadie llega a un asilo por casualidad. Todos llevamos algo que nos trajo hasta aquí. Pasaron los días. Empecé a leer para no pensar. Llevaba un libro de poemas que mi esposo me había regalado. Me sentaba en el jardín, en una banca de hierro, donde daba el sol directo por la mañana. Allí sentía que aún había algo mío. Un refugio pequeño. A veces Dominga se sentaba a mi lado, sin hablar. Solo a compartir el silencio. Y eso era suficiente. Pero cada vez que alguien nuevo entraba por la puerta, yo me giraba con la esperanza, tonta de ver a alguno de mis hijos. No por reconciliación. No por perdón. Solo por entender. Necesitaba que me miraran a los ojos y me dijeran por qué. ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué el abandono? Pero no venían, y yo seguía preguntándome: ¿cómo llegamos a esto? No sabía que ese día en el que me dijeron que el asilo me esperaba sería el inicio de algo más grande. Que ese fondo en el que sentí que ya no había salida sería, en realidad, el primer peldaño hacia una vida que nunca imaginé. Porque a veces, cuando todo está perdido, la vida nos sorprende con una luz inesperada. Aún no lo sabía, pero esa luz estaba a punto de entrar por la puerta principal del asilo, con un traje impecable, una sonrisa cálida y una historia que cambiaría la mía para siempre. Yo no nací para terminar olvidada. Eso lo entendí muchos años atrás, cuando aún era Eliet González de Salinas, esposa de Tomás Salinas, madre de 2 niños que me decían que era su reina. ¿En qué momento cambiaron las coronas por cadenas? ¿Cuándo se rompió el pacto sagrado entre madre e hijos? Para entenderlo, tengo que volver atrás. Mucho antes de que el asilo se convirtiera en mi dirección y la indiferencia de mis hijos en mi condena. Tengo que volver a los días donde el amor era rutina y la casa que construimos con Tomás aún respiraba sueños. Yo tenía 22 años cuando conocí a Tomás. Trabajaba en una librería del centro y él entró una tarde buscando un libro de cocina para regalarle a su madre. No sabía mucho de autores, pero tenía una sonrisa tímida y unos ojos que sabían escuchar. Volvió al día siguiente y al otro. No por libros, sino por mí. Me pidió matrimonio 6 meses después y construyó con sus propias manos el primer cuarto donde viviríamos. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Esa casa fue nuestra vida. No fue comprada, fue levantada con sudor. Cada ladrillo, cada teja, cada planta del jardín tenía nuestras huellas. A veces, por las noches, cuando los niños dormían, Tomás y yo salíamos a ver las estrellas desde el tejado. Allí planeábamos el futuro. Él decía que íbamos a envejecer allí, que sus nietos iban a correr por ese patio, que cuando llegara la vejez, yo me sentaría bajo el naranjo con un café
mientras él leía en voz alta como solía hacerlo. Juró que nunca dejaría que nadie me faltara el respeto, y cumplió, hasta que se fue. Cuando Tomás murió, una parte de mí murió también, pero quedaba la casa, y en ella los recuerdos, y los hijos que criamos con tanto esmero. Diana era la mayor. Desde pequeña fue astuta. Siempre sabía cómo salirse con la suya. Le gustaba mandar, organizarlo todo, y siempre pensó que yo era blanda, que me dejaba manipular por papá, que amaba demasiado. Sergio, en cambio, era dulce. Me escribía cartas cuando iba a la escuela. Me traía flores del jardín. Me decía que yo era su ejemplo. Pero el tiempo lo cambió todo. Después de la muerte de Tomás, Diana se mudó a la ciudad. Estudiaba Derecho. Tenía ambición. Me llamaba de vez en cuando, pero ya no venía los domingos. Sergio aún vivía en casa. Tenía un taller mecánico con su padre, pero al quedarse solo, vendió su parte y se fue a trabajar con un tío suyo. Yo me quedé sola. Al principio me llamaban seguido. Luego, solo cuando necesitaban algo. Una ayuda, un consejo, dinero. Siempre fui generosa. Creí que dar era la forma más pura de amar. Hasta que entendí que dar sin medida es también una forma de desaparecer. Pasaron los años y, aunque me dolía, me acostumbré a la soledad. Hacía pan cada viernes. Regaba el jardín cada mañana. Le hablaba a la foto de Tomás, contándole cosas pequeñas. Un día Sergio vino a visitarme con un sobre. Me dijo que era un trámite para asegurar la casa, que, por si pasaba algo, todo estuviera en orden. Yo confié. Siempre lo hice. Lo firmé sin preguntar. Me abrazó antes de irse. «Te amo, mamá», dijo. Nunca imaginé que esas palabras serían las últimas que me diría con sinceridad. Unas semanas después, Diana llegó a la casa sin avisar. Llevaba un portapapeles en la mano y unos lentes oscuros. Me senté con ella en la cocina. Me dijo que habían vendido la casa. Así, sin anestesia. Que el nuevo dueño tomaría posesión en 3 días. Que no me preocupara. Que ya tenían un lugar preparado para mí. Un asilo hermoso, con enfermeros, comida rica, tele y todo lo que necesitas, dijo, como si eso reemplazara 40 años de historia. Yo no entendía. ¿Cómo la vendieron?, pregunté. Me miraron como si fuera una niña tonta. Sergio apareció detrás de ella y juntos me explicaron que el documento que firmé les daba derecho a vender. Que era lo mejor, que la casa ya era muy grande, para mí, que no debía vivir sola, que era por mi seguridad. Les dije que no lo aceptaba, que esa casa era mía, que papá no lo hubiera permitido. Papá está muerto, mamá, y tú no puedes seguir aferrada al pasado, dijo Diana. Sentí un puñal atravesarme el pecho. Intenté resistirme. Llamé a una amiga, a una vecina. Nadie podía ayudarme. Los papeles estaban en regla. Legalmente ya no era mi hogar. Me vi forzada a empacar. Metí algunas cosas en una maleta vieja. Dejé la mayoría. No tenía espacio para recuerdos. Me llevaron al asilo esa misma semana. Me besaron en la frente como si me estuvieran haciendo un favor. No lloré frente a ellos. Pero cuando cerraron la puerta, me derrumbé. La primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. Escuché a una anciana llorar en la habitación de al lado. Sentí a otra rezar por horas. Pensé en huir, en morir, pero no lo hice. Algo dentro de mí, una chispa apenas visible, se negó a apagarse del todo. Me repetí a mí misma, aún no me rindo. Pasaron los días. Me adapté a la rutina. Observaba a los otros residentes. Algunos ya no sabían quiénes eran. Otros fingían sonreír. Me hice amiga de Dominga. Ella había sido enfermera.
Tenía 3 hijos que la visitaban una vez al año. Compartíamos historias, reíamos a veces. Pero el dolor seguía allí. Yo seguía sin entender cómo los hijos que crié con tanto amor podían haberme hecho eso. Una tarde, mientras leía en el jardín, lo vi. Entró por la puerta principal como si el mundo le perteneciera. Traje gris, corbata vino, cabello salpicado de canas y una mirada cálida. Lo reconocí de inmediato. Enrico Chávez. No lo veía desde que tenía 25 años. Habíamos sido amigos, muy cercanos, antes de conocer a Tomás, antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. Enrico había sido ese amor que uno no olvida, aunque lo entierre en lo más profundo. Él me vio. Se detuvo, frunció el ceño, dio unos pasos y entonces sonrió. «¿Eliet?», dijo. Me levanté. Sentí que mis piernas temblaban. «Enrico», respondí. Y de pronto, el pasado regresó como un río desbordado. Nos sentamos juntos, hablamos por horas. Me contó que era inversionista, que apoyaba varios hogares de retiro, que visitaba el asilo una vez al mes para asegurarse de que todo estuviera bien. No podía creer que yo estuviera allí. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Bajé la mirada. «Mis hijos vendieron mi casa», dije. Y el silencio que siguió fue tan elocuente como un grito. Enrico no me juzgó. Me tomó la mano. Me dijo que no estaba sola. Y por primera vez en semanas creí en esas palabras. Quedamos en volver a vernos. Prometió que la próxima vez traería café del bueno. Y cumplió. Una semana después, volvió. Esta vez se sentó conmigo bajo el naranjo del Volkstheaters jardín y hablamos del pasado, de lo que fue, de lo que aún podía ser. El día en que me di cuenta de que ya no tenía un hogar fue también el día en que supe que mis hijos no me amaban como yo creía. No fue una discusión ni un portazo. Fue la manera en que me hablaron. Fría, vacía, mecánica. Como si yo fuera un estorbo. Como si mi vida, esa que les di entera, ya no tuviera valor. Después de que Enrico volvió a aparecer en mi vida, una parte de mí quiso creer que las cosas podían mejorar. Pero la realidad se encargó de recordarme que la herida seguía abierta y que el dolor no había terminado. Pasaron solo unos días desde nuestra segunda charla bajo el naranjo, cuando todo volvió a derrumbarse. Esta vez, con aún más violencia. Yo estaba sentada en la sala común del asilo, bordando un mantel pequeño que había comenzado hacía semanas. Lo hacía para mantener la mente ocupada, para no pensar en lo que había perdido. De repente, la directora del centro se acercó con una cara de incomodidad que me alarmó de inmediato. «Eliet, hay alguien que quiere verte», asentí con una sonrisa forzada. Tal vez era Enrico, pensé. Tal vez una sorpresa. Pero no. Al girar la cabeza hacia la entrada, los vi. Diana con su blazer ajustado y expresión de impaciencia. Y Sergio con los brazos cruzados, como si le estuvieran haciendo perder el tiempo. «¿Qué hacen aquí?», pregunté sintiendo que el corazón se me encogía. «Necesitamos hablar contigo», dijo Diana con tono autoritario. «Es importante». Nos sentamos en un rincón del jardín, lejos de oídos curiosos. Diana abrió una carpeta y sacó unos documentos. Sergio no decía nada, solo miraba el suelo. «Mamá», comenzó ella, «necesitamos que firmes esto». «¿Qué es?». «Es una autorización. No es gran cosa. Hay un trámite pendiente con la notaría. Es una formalidad». «¿Una formalidad? ¿Otra como la vez pasada?». Diana se tensó. La sonrisa desapareció. «Mamá, no empieces con lo mismo. No estás entendiendo que nosotros estamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?». Reí sin humor. ¿Como cuando me echaron de mi propia casa sin avisarme? Sergio levantó la vista. Quería decir algo, pero Diana lo calló con un gesto.
La casa era demasiado para ti. Estás mejor aquí. ¿Mejor? ¿Encerrada en un lugar donde nadie me conoce? ¿Con desconocidos? ¿Le llaman eso ayudar? Diana se inclinó hacia mí. Escúchame bien, mamá. Necesitamos tu firma. Nos estás complicando mucho las cosas. Y si no colaboras... Bueno, no querrás que empecemos a hacer esto por las malas. ¿Por las malas? Susurré. Tú sabrás. La casa está en proceso de cierre legal. Si no firmas, podríamos perder una fortuna. Y créeme, no vas a querer tenernos como enemigos. Los miré. Ya no reconocía a esos rostros. No eran mis hijos. Eran 2 extraños ambiciosos, vacíos, sin alma. Me levanté sin decir una palabra. Volví al edificio con la cabeza en alto. Pero por dentro temblaba. Esa noche no dormí. Cada rincón del asilo me pesaba. Cada risa lejana de otros residentes me parecía una burla. Me sentía atrapada, humillada, invisible. Las lágrimas me recorrían el rostro como cuchillas. El día siguiente, intentaron llamarme. 4 veces. No contesté. Luego vinieron mensajes. «Estás exagerando», decía uno. «Mamá, por favor, compórtate como una adulta», decía otro. Hasta que dejaron de fingir. «Si no firmas, te vas a arrepentir». Le mostré los mensajes a Dominga, mi amiga del asilo. Ella frunció el ceño y me dijo algo que no olvidaré. «Elliot, tienes que defenderte. Si no lo haces tú, nadie lo hará por ti». Me senté en la cama, respiré hondo y me prometí algo. No iba a ser más la madre débil. No iba a permitir que el sacrificio de mi vida entera se redujera a papeles firmados con engaño. Si ellos querían guerra, iban a encontrarme lista. Pero necesitaba ayuda y solo había una persona en quien podía confiar. Enrico. Lo llamé al día siguiente. Nos encontramos en una pequeña cafetería que quedaba cerca del centro. Cuando llegué, ya me esperaba con 2 tazas de café humeante. «Sabía que ibas a llamar», me dijo con una sonrisa suave. «Tus ojos gritaban cosas que tus labios aún no decían». Le conté todo. Desde la venta de la casa hasta los mensajes más recientes. Enrico no hablaba. Solo me escuchaba. Al final, me tomó la mano. «Voy a ayudarte, Elliot, pero necesitamos pruebas, mensajes, documentos, testigos si es posible». Saqué mi celular y le mostré cada mensaje. Tenía audios también. Uno de Diana diciendo que el asilo era el lugar perfecto para dejarla mientras resolvemos lo de la casa. Otro de Sergio que accidentalmente mencionaba que mamá firmó sin leer, así que está hecho. Enrico se inclinó hacia mí. «Esto es oro, Elliot. Con esto tienes el poder». Durante las semanas siguientes, trabajamos en silencio. Con cada encuentro, yo recuperaba una parte de mí. Me sentía viva otra vez, capaz. Enrico me ayudó a consultar a un abogado amigo suyo. Discretamente, él confirmó que, aunque ellos tenían documentos, la forma en que los obtuvieron era manipuladora, y eso podía invalidar todo. Mientras tanto, mis hijos empezaron a desesperarse. Me buscaban. Iban al asilo, pero yo me escondía. La directora, cómplice y harta de sus exigencias, les decía que no estaba disponible. Ellos no sabían que ya no dormía allí. Enrico había conseguido para mí una habitación discreta en una residencia privada, donde podía moverme con más libertad. Meo, llamaron cientos de veces. Dejaron notas en la recepción. «Firma de una vez. Estás arruinando nuestras vidas. Vas a terminar sola». Pero lo que ellos no sabían era que, por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentía sola. Tenía a Enrico, tenía dignidad, tenía verdad.
Una noche, mientras revisábamos más mensajes, Enrico me miró con una ternura que hacía años no veía en ningún rostro. «No puedo creer lo fuerte que eres», me dijo. Yo tampoco sabía que lo era. Respondí con un nudo en la garganta. «Elliot, ¿alguna vez pensaste en lo que mereces?» Toda mi vida me conformé con lo que quedaba, con lo que sobraba, con lo que no molestaba. Pero ahora quiero algo distinto. ¿Y si lo tuvieras? Lo miré. Él sabía lo que yo estaba pensando, lo que ambos sentíamos. Pero no era el momento. Aún no. Antes tenía que cerrar un ciclo. Tenía que enfrentar a quienes me rompieron. Y hacerlo, de pie. Unos días después les mandé un mensaje a Dayana y Sergio. Corto, directo. «Nos vemos el lunes a las 10 en la cafetería del centro. Lleven los papeles». La respuesta llegó en segundos. Por fin. Lo que no sabían era que yo no iba sola y que no iba sin armas. Nunca imaginé que aquel reencuentro pudiera marcar un antes y un después tan poderoso en mi vida. Pensé que los días en el asilo serían todos iguales. Grises, silenciosos, envueltos en resignación. Pero algo cambió. O mejor dicho, alguien. Era una tarde templada, de esas en las que el sol no quema, pero calienta lo suficiente como para hacerte sentir viva. Estaba sentada en el banco de piedra junto al jardín, ese lugar que había adoptado como mi refugio. Siempre me llevaba un libro. Aquella tarde tenía entre las manos uno de Isabel Allende. Lo había leído muchas veces, pero necesitaba aferrarme a palabras conocidas. Me ayudaba a respirar, a olvidar. Levanté la vista apenas un segundo para estirar las piernas, y entonces lo vi. Un hombre elegante, de traje azul marino, caminaba por el sendero central del asilo. No era una visita común. Su paso era firme, pero tranquilo. Tenía ese tipo de presencia que hace que el aire cambie de peso a su alrededor. Y cuando se acercó un poco más, mi corazón hizo algo extraño. Se detuvo. Luego latió con más fuerza, porque lo reconocí, Enrico Chávez. No lo había visto en más de 30 años, y sin embargo no había forma de confundirlo. Su rostro, maduro, conservaba la misma expresión noble, los ojos profundos, atentos. Con esa melancolía silenciosa que lo había hecho diferente desde joven, él no me vio enseguida. Iba hablando con uno de los administradores del centro. Al parecer, era uno de los inversores que ayudaban a financiar el hogar. Yo no podía creerlo. Me sentí ridícula por mi aspecto, por mis ropas viejas, por mi cabello mal recogido. Me levanté como pude y caminé hacia adentro, intentando no ser vista. Pero no alcancé ni a dar 5 pasos cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Elliot?» Me congelé. Cerré los ojos un instante, como si eso pudiera detener el tiempo. Me giré despacio. Ahí estaba, sonriéndome como si el mundo no hubiese pasado entre nosotros. «No puede ser», dijo acercándose. «¿Eres tú?» Asentí con la cabeza, apenas, sin saber qué decir. Él no esperó. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí que el hielo que me envolvía desde hacía meses comenzaba a derretirse. Fue un momento breve, pero suficiente para recordarme que aún había personas que me veían como algo más que una carga. Nos sentamos en una de las mesas del jardín. Él pidió 2 cafés. Me contó que, tras su divorcio, había regresado al país y se dedicaba a invertir en proyectos de ayuda comunitaria. Su rostro se ensombreció cuando le hablé de Dayana y Sergio, de la casa, del asilo. No podía creerlo. «Elliot, tú no mereces esto». «No así». Bajé la mirada. Me dolía decirlo, pero lo dije. «Ellos ya no me ven como su madre, solo como un obstáculo. Eso es imperdonable, y te juro que no voy a quedarme de brazos cruzados
Empezamos a vernos más seguido. Cada semana, Enrico volvía con alguna excusa. Una reunión, una revisión de presupuesto, una charla con la directora. Pero siempre pasaba por mi jardín. Siempre traía algo para mí. Un libro, un chocolate, una flor. Y yo, sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos como una niña que espera a su abuelo en Navidad. Mis días cambiaron. Ya no eran grises. Me peinaba, me vestía mejor, incluso reía. Y cada vez que lo hacía, él me decía que así era como me recordaba. Tu risa siempre llenaba los pasillos de la universidad. Me susurraba. Una tarde, mientras caminábamos por el invernadero del hogar, él se detuvo de pronto. ¿Te acuerdas cuando quisimos abrir una librería juntos? Reí. Hacía décadas de eso. Claro. Teníamos hasta el nombre. La Página Infinita. Todavía me parece un buen nombre, dijo mirándome. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos tomado caminos distintos. Yo también, me lo pregunto. Elliot, no tienes por qué seguir aquí. Me detuve. No tengo otro lugar. Tal vez sí lo tienes. Tal vez lo que necesitas no es un lugar, sino una oportunidad. Fue ahí cuando me lo propuso. No era un favor. No era caridad. Era una alianza. Una manera de volver a empezar. Me ofreció un espacio en una residencia privada, un pequeño departamento donde podría vivir con libertad mientras decidíamos cómo actuar contra mis hijos. Vamos a enfrentarlos, me dijo. Pero no desde el rencor, desde la verdad. Acepté. No sin miedo, no sin dudas, pero acepté. Mudarse fue como mudar de piel. Sentí vergüenza, sí, pero también un alivio imposible de explicar. Ya no tenía que ver las caras de lástima de los cuidadores. Ya no tenía que fingir fortaleza frente a los otros residentes. Estaba sola y estaba viva. Desde allí, comenzamos a preparar todo. Reunimos documentos, mensajes. Enrico contactó a un abogado de confianza. Revisaron cada papel que Dayana me había hecho firmar. Descubrieron inconsistencias. Descubrieron cómo me habían manipulado. El abogado fue claro. Lo que ellos habían hecho no era solo inmoral. Podía tener consecuencias legales. Yo temblaba. No quería enviar a mis hijos a la cárcel, pero tampoco podía quedarme callada. Algo dentro de mí gritaba que había llegado el momento. Fue Enrico quien insistió. No necesitas venganza, solo necesitas justicia. Que ellos sepan que no pueden tratarte así, que tú ya no eres la misma. Volvimos al asilo una tarde para recoger algunos libros que había dejado. Cuando entré, los residentes me miraron con sorpresa. Iba bien vestida, peinada, con tacones bajos y un bolso que me había regalado Enrico. Me sentía distinta. En la puerta, una de las cuidadoras me tomó del brazo. Elliot, qué gusto verla así. Se ve hermosa. No supe qué responder. Solo sonreí. Y por dentro me dije, así es como quiero que me vean de ahora en adelante. Esa misma noche, Enrico me invitó a cenar. Fuimos a un pequeño restaurante italiano. Había velas, música suave. Hablamos por horas, reímos. Y en un momento de silencio, él tomó mi mano. Estoy orgulloso de ti. Yo apenas puedo creer lo que está pasando. Lo que está pasando es que por fin estás viviendo, y apenas es el comienzo. Nos miramos largo rato. Ninguno necesitó decir nada más. El mundo podía seguir girando allá afuera. Yo solo pensaba en una cosa. ¿Cómo había cambiado todo desde aquel primer día en el jardín? Cómo la mujer rota que llegó al asilo se estaba transformando. Y lo mejor era que mis hijos aún no lo sabían. Pronto lo descubrirían. No habían pasado ni 2 semanas desde que me mudé al nuevo departamento, cuando la primera señal de tormenta volvió a aparecer. Todo estaba demasiado en calma.
y yo ya había aprendido que, con mis hijos, la paz era apenas un preludio engañoso. Una mañana, mientras revisaba unos documentos con Enrico en la sala, sonó mi celular. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. Era Sergio. No contesté. Volvió a llamar 2 veces más ese mismo día. Después fue Dayana, luego ambos. Llamadas perdidas, mensajes. Todo con un tono demasiado cordial para lo que yo conocía de ellos. Esperé. No dije nada. Pero el tercer día, uno de los mensajes de voz me heló la sangre. «Mamá, tenemos que verte. Es importante. Necesitamos que firmes algo más. No es gran cosa, es solo un trámite. Podemos pasar por el asilo el jueves. Llevaremos café». No sabían que ya no estaba ahí, y esa ignorancia me dio poder por primera vez. Porque esta vez, ellos me buscaban. Esta vez eran ellos los que necesitaban algo. Me senté frente al espejo. Observé mi reflejo por largo rato. Ya no era la mujer que lloraba en silencio entre las paredes frías de un asilo. Ya no era la madre abandonada. Era alguien distinto, más fuerte, más serena. Enrico lo había visto antes que yo, y ahora yo también lo veía. «¿Qué van a pedirte ahora?», me preguntó él esa noche mientras cenábamos en el balcón. «¿Más firmas? ¿Más engaños? No lo sé, pero esta vez no los dejaré jugar conmigo». Enrico apoyó una carpeta sobre la mesa. La abrió. Allí estaban todos los documentos que su abogado había recopilado. Copias de las escrituras manipuladas, registros de llamadas, mensajes de voz, incluso un video que uno de los cuidadores del asilo había grabado sin querer, en el que se escuchaba a Dayana diciendo: «Que firme rápido, así la sacamos antes del viernes». «Esto es suficiente para hacerlos temblar», dijo Enrico. «Pero la decisión es tuya». No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Observé el atardecer hasta que las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. Luego dije: «Quiero verlos. Quiero mirarlos a los ojos. Y que vean en quién me he convertido». Marcamos una cita falsa. Le pedí a Enrico que los llamara haciéndose pasar por un representante legal del asilo. Les dijo que había una confusión con la venta de la casa y que necesitaban hablar con ellos para que todo quedara claro. Les dio la dirección de una cafetería elegante en el centro, y ellos aceptaron sin dudar. Mientras se preparaban para lo que creían sería una manipulación más, yo también me preparaba. Esa mañana me levanté más temprano que nunca. Me vestí con un conjunto beige de tela fina. Me puse un collar sencillo pero elegante, y me maquillé con cuidado. No para ellos, para mí. Para recordarme lo lejos que había llegado desde el día en que me empujaron al asilo, como si fuera un mueble viejo. Enrico me llevó en su auto, un sedán negro, sobrio, de esos que hacen girar cabezas. Al bajar, varios miraron, algunos con admiración, otros con sorpresa. Entré a la cafetería como si cada paso me perteneciera. Y ahí estaban, ellos, Sergio y Dayana, sentados, nerviosos, con sus celulares sobre la mesa, revisando mensajes. Me vieron acercarme y sus rostros se desfiguraron por una fracción de segundo. No esperaban verme así. No esperaban verme entera. «Mamá», dijo Dayana sonriendo, forzada. «Qué gusto verte». No contesté. Me senté. Crucé las piernas. Enrico se mantuvo a distancia, observando desde la barra. Saqué mi carpeta y la dejé sobre la mesa. «Entonces, ¿qué necesitan que firme esta vez?», Sergio carraspeó. «No es gran cosa, mamá. Es solo un documento para formalizar un ajuste en la venta de la casa. Una tontería, realmente. Algo legal». «¿Una tontería como la anterior? ¿Cuando me hicieron firmar papeles sin decirme lo que eran?». Dayana frunció el ceño. «Mamá,
No empieces con tus teorías. Ya te lo explicamos. La casa estaba a nombre de papá. Y como tú no podías mantenerla... ¿Ah, sí? ¿Y eso justifica sacarme sin avisar? ¿Meterme en un asilo como si fuera un problema? Sergio se impacientó. Mira, no vinimos a discutir. Vinimos a solucionar esto de forma civilizada. Perfecto, dije. Entonces veamos cómo lo solucionamos. Abrí la carpeta. Saqué una hoja. Era una impresión del mensaje de voz de Diana. Luego otra hoja. Una copia del video del asilo. Una tercera. Un análisis legal de la escritura que mostraba que yo tenía derechos sobre la propiedad. Sus rostros comenzaron a descomponerse. ¿Qué es esto?, preguntó Diana, tomando los papeles con manos temblorosas. Pruebas, de todo. De cómo me engañaron, de cómo me manipularon, de cómo intentaron deshacerse de mí. Esto no prueba nada, dijo Sergio, aunque su voz ya no era segura. Tal vez no, pero sí prueba suficiente para que un juez lo revise. Y créanme, tengo un abogado dispuesto a llevar esto hasta el final. Hubo un silencio denso. Los dos se miraron. Sergio sudaba. Diana tragaba saliva. Yo me sentía extrañamente en paz. «Mamá, no sabíamos que estabas tan... dolida», dijo ella, ahora con un tono más blando. «Solo queríamos ayudarte. Pensamos que estarías mejor allí». ¿Mejor? ¿En una habitación gris? ¿Sin mis libros? ¿Sin mi historia? ¿Sin mi casa? Sergio bajó la cabeza. Diana soltó un suspiro largo. Finalmente preguntaron: «¿Qué quieres, mamá?» Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí con poder. «Quiero mi casa de vuelta. Quiero que se desvinculen legalmente de mis bienes. Quiero que desaparezcan de mi vida. Si hacen eso, todo esto se queda aquí. Nadie más tiene que enterarse». Diana intentó protestar, pero Sergio la detuvo. «No tenemos opción», dijo él con voz baja. «Ella ya ganó». Se levantaron sin decir más, tomaron sus cosas, salieron sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, sentada, respirando hondo. Enrico se acercó con 2 cafés. Me miró en silencio, luego me preguntó: «¿Y cómo te sientes?», como si por fin respirara sin miedo. «Te dije que no necesitabas venganza, solo justicia. Y ahora la tengo». Esa noche en casa abrí una botella de vino. Puse música. Enrico cocinó. Bailamos en la sala. Lentos. Como si el mundo pudiera detenerse ahí. Mis hijos habían perdido, pero no porque yo los destruyera, sino porque me reconstruí. Y eso es algo que nunca esperaron. Y lo mejor, apenas estaba comenzando. Me llamaron traidora. Me dijeron que los estaba abandonando, justo cuando más me necesitaban. Que cómo me atrevía a desaparecer de esa forma, sin avisar, sin dar explicaciones. Pero no era yo la que había desaparecido. Eran ellos quienes me habían echado sin remordimientos, sin una lágrima de culpa. Me habían borrado de sus vidas como si fuera una mancha incómoda en una fotografía familiar. Y ahora, de repente, necesitaban algo. Y por eso reaparecían. No por amor, no por remordimiento, solo por interés. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo estaba en la terraza del pequeño hotel donde Enrico me había llevado a pasar unos días de descanso. La brisa era cálida. El sol apenas asomaba entre las nubes y el café que sostenía entre mis manos tenía el aroma exacto que me recordaba a mi juventud. Entonces sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla. Diana. No respondí. No estaba lista. 5 minutos después, otro intento. Esta vez era Sergio. Tampoco contesté. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Pero dentro de mí, algo se agitó. No era miedo.
Era esa vieja costumbre de pensar primero en ellos, de preocuparme por lo que querrían, por lo que necesitarían. Esa parte de mí aún no había muerto, pero estaba cambiando. Esa noche, mientras Enrico y yo caminábamos por el malecón de piedra, con las farolas lanzando sombras largas sobre el suelo mojado por la brisa marina, le conté sobre las llamadas. Él me escuchó en silencio. Luego tomó mi mano y me dijo con voz serena: «No les debes nada, Elliot. Ya no. Ellos eligieron su camino. Ahora tú estás construyendo el tuyo». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía permiso para no volver, pero sabía que ellos no se detendrían, y no me equivoqué. A la mañana siguiente me esperaban más llamadas perdidas y mensajes. Primero uno corto: «Mamá, necesitamos hablar urgente». Luego otro, más largo, cargado de una dulzura forzada que ya no me engañaba: «Mamá, te extraño. Fue un error todo lo que pasó. Por favor, llámame». Y después, la verdad escondida detrás de esa máscara de arrepentimiento: «Necesitamos tu firma. Hay un trámite importante y solo tú puedes autorizarlo». Era eso. Siempre era eso. Cuando no me necesitaban, no existía. Pero cuando requerían algo, entonces volvían a acordarse de la mujer que los crió. No respondí durante días. Me limité a observar cómo, con cada mensaje no contestado, el tono cambiaba. Primero súplica, luego molestia, después amenazas veladas. Me hablaban de consecuencias legales, de que estaban perdiendo mucho dinero, de que si no cooperaba, podría haber problemas para todos. Yo le mostré los mensajes a Enrico. Él me abrazó sin decir nada. Esa noche no dormí. Pensé en cada palabra, en cada manipulación, en cada recuerdo de mi vida con ellos. ¿Cómo podía haber llegado todo a esto? ¿Cómo se puede romper algo tan sagrado como el lazo entre una madre y sus hijos? Y entonces tomé una decisión. Ya no iba a esconderme. Ya no iba a permitir que me empujaran a la esquina. Iba a enfrentar todo con la cabeza en alto, como merecía, no para complacerlos, no para ayudarlos, sino para cerrar un capítulo, para terminarlo en mis propios términos. Llamé a Sergio una tarde. Su voz al otro lado de la línea sonó ansiosa, como la de alguien que sabe que está perdiendo el control. Me habló rápido, con nerviosismo, que había un negocio en juego, que la casa aún estaba a nombre mío parcialmente por un error en la escritura, que necesitaban regularizarlo para que un comprador internacional pudiera completar el pago, que era solo una firma, nada más. Yo lo escuché en silencio. Cuando terminó, hubo un silencio denso, y entonces hablé, con voz tranquila pero firme. «Te veo el viernes a las 3, en la cafetería frente al parque de siempre». No le di tiempo a responder. Colgué y respiré. Tenía una cita con mi pasado, y no iba a ir como antes. Esta vez iba a ir como la mujer en que me estaba convirtiendo. El viernes llegó. Me vestí con un traje elegante, sencillo pero impecable. Enrico insistió en acompañarme, pero le pedí que me esperara cerca. Quería entrar sola. Cuando crucé la puerta de la cafetería, todos se giraron a verme. No porque me reconocieran, sino porque proyectaba algo distinto. Confianza, seguridad, poder. Mis hijos ya estaban sentados en una mesa del fondo. Me miraron con sorpresa. Creo que en ese momento se dieron cuenta de que algo había cambiado. Me senté con calma. Diana fue la primera en hablar. Su tono era amable, pero artificial. Me ofreció café. Me preguntó cómo estaba. Yo no respondí a sus preguntas. Solo la miré fijamente. Luego saqué una carpeta que llevaba en el bolso. Dentro había copias de documentos, capturas de pantalla, mensajes impresos
y una carta redactada por un abogado que conocí gracias a Enrico. La deslicé sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Sergio, intentando sonar autoritario. «Es todo lo que tengo», dije. «Todo lo que podría usar para iniciar un proceso legal por fraude, abuso, despojo de patrimonio y coacción. ¿Quieren seguir?». Ambos se quedaron en silencio. El color se les fue del rostro. La arrogancia desapareció. Intentaron recuperar la compostura, pero ya era tarde. Yo tenía las cartas. Yo tenía el poder. Por primera vez en mi vida, ellos no podían controlarme. Se miraron entre ellos. Dayana balbuceó algo sobre malentendidos, sobre que nunca quisieron hacerme daño. Sergio dijo que todo era más complicado de lo que parecía. Yo me levanté despacio. Miré sus rostros con una mezcla de tristeza y resolución. «Tienen dos opciones», dije sin levantar la voz. «O se olvidan de mí para siempre, me devuelven lo que es mío y siguen sus vidas lejos de la mía. O llevo todo esto ante un juez y no solo pierden lo que quieren, también su reputación». Nadie habló. Solo me observaron mientras tomaba mi bolso y caminaba hacia la salida. Afuera, Enrico me esperaba con una sonrisa serena. Tomé su brazo y seguimos caminando, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no era la madre desesperada que rogaba por amor. Ahora era una mujer que sabía su valor. Una mujer que había tocado fondo y había salido a flote con dignidad. La batalla no había terminado, pero yo ya había ganado, porque esta vez la que tenía el control era yo. Las siguientes semanas fueron silenciosas. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de volver a contactarme. Parecía que mis hijos, por fin, habían entendido que ya no podían manipularme, que esa versión débil y complaciente de mí había muerto aquel día en la puerta del asilo. Pero el silencio también tenía un eco amargo. Me sentía en paz, sí, pero también me invadía una especie de duelo sordo, porque perder a un hijo en vida es una muerte que no se entierra. Es una herida que no sangra por fuera, pero arde cada vez que recuerdas una palabra dicha con desprecio, una mirada que alguna vez fue de amor y ahora es solo cálculo. Me refugié en los días con Enrico, que se habían convertido en algo más. ¡Qué compañía! Con él no necesitaba ser fuerte, podía ser simplemente yo. La Eliette que reía con cosas simples, que disfrutaba de una caminata sin apuros, que se emocionaba leyendo una carta o cocinando su platillo favorito un domingo por la tarde. Él me enseñaba sin decirlo que aún quedaban cosas buenas por vivir. Pero no todo había terminado. La devolución legal de la casa no era algo sencillo. Aunque moralmente todo estaba claro, jurídicamente los papeles que me habían hecho firmar seguían teniendo peso. Fue entonces cuando decidí ir más lejos. Busqué a una abogada llamada Irene Castañeda, especializada en casos de fraude patrimonial y violencia económica contra adultos mayores. Una mujer fuerte, de mirada filosa y sonrisa apenas insinuada, que al leer mi carpeta de pruebas, me dijo sin rodeos: «Vamos a recuperar lo que es suyo». El proceso no fue rápido. Hubo audiencias, revisiones de documentos, testimonios. Irene descubrió que Sergio y Dayana habían hecho pasar mi firma como consentimiento voluntario, bajo condiciones falseadas. También había movimientos financieros que demostraban que habían dispuesto del dinero de la venta de la casa antes de que estuviera legalmente autorizada. Irene movió cada pieza con precisión quirúrgica. Yo solo observaba con una mezcla de miedo y alivio, porque por fin alguien luchaba por mí, y esta vez no estaba sola. La abogada presentó una solicitud de nulidad del contrato de venta y una demanda por despojo. El juez, un hombre mayor, con rostro de alguien que ya lo había visto todo, leyó los documentos sin emitir juicio alguno.
Pero al terminar, solo hizo una pregunta. ¿Usted firmó bajo presión o engaño? Yo asentí. Entonces este caso se va a fondo. Ese fue el principio del final, porque cuando los abogados de mis hijos recibieron la notificación, todo se volvió un torbellino. Intentaron llegar a acuerdos extrajudiciales. Ofrecieron devolverme una parte del dinero. Luego querían que retirara los cargos si me dejaban vivir en un departamento a su nombre. Pero ya no estaba en venta. Mi dignidad no era negociable. Mi vida no era una moneda de cambio. Cada oferta rechazada era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo entre mi pasado y mi presente. Y Enrico estaba ahí, en cada paso. Nunca intervino, pero cada vez que salía de una reunión con Irene o de una audiencia, él me esperaba con una flor o con una sonrisa, a veces solo con un silencio que me daba paz. Una noche, mientras caminábamos por un parque iluminado por farolas tenues, Enrico me detuvo de pronto y me miró con una ternura que me desarmó. ¿Sabes?, me dijo. Me enamoré de ti hace muchos años, cuando apenas éramos amigos, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Y ahora que te volví a encontrar, no quiero dejarte ir otra vez. No después de ver todo lo que eres capaz de soportar y de vencer. Me quedé en silencio. Las palabras se atoraron en mi garganta. Me tomó las manos y continuó. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que cuando todo esto termine, si tú lo quieres, quiero que empecemos una vida nueva. Juntos. Lloré. No porque me doliera, sino porque por fin entendía que el amor no tiene edad, pero sí tiene tiempo. Y el mío había llegado. El proceso legal culminó un mes después. El juez declaró la venta de la casa nula por vicios de consentimiento. Ordenó su restitución a mi nombre y la devolución del dinero aún no gastado, que había sido congelado en cuentas de mis hijos. La sentencia fue leída en una sala silenciosa, donde solo el sonido del aire acondicionado rompía la tensión. Yo la escuché con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando el juez terminó, me miró y dijo: «Señora Salinas, usted ha recuperado no solo su patrimonio, sino también su voz». Salí del juzgado con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alivio. No de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Dayana y Sergio no me dirigieron la palabra. Al salir, los vi de lejos. Sus rostros eran máscaras de derrota. No porque yo los hubiera vencido, sino porque se habían vencido a sí mismos. La ambición los había cegado, y el precio fue alto. Yo no busqué venganza, solo justicia, y la obtuve. Con la casa de vuelta a mi nombre, tuve una última decisión que tomar. Podía quedarme allí, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no existía, o podía venderla, pero esta vez por decisión propia. Opté por lo segundo. Vendí la casa a una pareja joven que soñaba con formar una familia. Les dejé hasta los muebles. Me llevé solo una caja pequeña, con mis fotos, mis libros y la carta de mi marido. Con ese dinero compré una casa modesta pero luminosa, en un pueblo tranquilo cerca del mar. Enrico se mudó conmigo semanas después. Decoramos juntos cada rincón. Plantamos un árbol en el patio. Cocinamos juntos las recetas que su abuela le había enseñado en su infancia. La vida empezó a fluir, no como antes, sino como siempre debió ser. Un día, mientras tomábamos café en el porche, él me miró con esa sonrisa que tenía el poder de calmar todos mis miedos. ¿Te das cuenta de todo lo que lograste, Elliot? A veces, le respondí, pero aún me cuesta creerlo. Pues créelo, porque tú sola le diste la vuelta a una historia que parecía escrita para tu final. Y ahora es un nuevo comienzo. Asentí. El viento movía suavemente las cortinas. Dentro,
sonaba una canción de bolero antiguo. Y en ese momento entendí que lo había logrado. Había tocado el fondo más oscuro. Había sido traicionada, abandonada, descartada. Pero no me quedé allí. No me conformé. Me levanté. Y ahora estaba ahí, sentada al lado de un hombre que me amaba, en una casa que era mía por elección, viviendo no la vida que otros me dejaron, sino la que yo elegí construir. Nunca imaginé que el silencio pudiera sonar tan dulce. En las primeras mañanas en mi nueva casa, me despertaba sin el ruido de pasos que venían a exigirme algo, sin gritos disfrazados de preocupación, sin ese susurro cruel que alguna vez me dijo: «La casa ya fue vendida, el asilo te espera». Ahora me levantaba con el canto de los pájaros, con el olor a café recién hecho que Enrico preparaba cada día, con un ritual casi sagrado. Mis pies tocaban el suelo frío con gratitud. Cada rincón de ese nuevo hogar estaba impregnado de libertad, de respeto, de amor real. No había lujos exagerados, no hacía falta. Teníamos lo justo, lo necesario, lo digno. Enrico solía decir que cada etapa de la vida merecía su propio altar, y él convirtió nuestra casa en uno. Había un rincón lleno de libros, otro con plantas que hablaban con sus hojas, otro con fotos antiguas que rescatamos de nuestras memorias. En una pared pintamos una frase con nuestras propias manos: «Aquí nadie será descartado». No lo dijimos, pero ambos sabíamos lo que significaba. Era nuestro grito silencioso, nuestro manifiesto íntimo, porque para llegar ahí habíamos cruzado tormentas, pérdidas, deslealtades, pero también habíamos elegido seguir adelante. Y eso era una forma de victoria. Una tarde recibí una carta manuscrita. Reconocí la letra temblorosa de Diana antes de abrirla. Mi corazón se encogió. Dudé por un instante si debía leerla, pero lo hice. Decía que se arrepentía, que no entendía en qué momento se había vuelto tan dura conmigo, que Sergio había desaparecido tras el juicio, que ella había perdido su empleo por las investigaciones que habían salido a la luz, que ahora vivía en un apartamento pequeño, con apenas lo suficiente para subsistir, y que pensaba en mí todos los días. «No te escribo para pedirte nada, mamá», concluía, «solo para que sepas que lo que hicimos fue imperdonable y que aún así no dejo de extrañarte». Lloré. No por el contenido, sino porque no sentí rabia, solo un inmenso dolor. La perdoné en silencio, pero no respondí. Con Sergio fue diferente. Una mañana, una periodista local me contactó. Me dijo que estaba escribiendo un reportaje sobre casos de abuso patrimonial y que mi historia había servido como referencia para otras mujeres mayores, que querían hacerme una entrevista, que mi testimonio estaba inspirando a muchas a alzar la voz. Dudé. No quería venganza. No buscaba exposición. Pero algo en mí entendía que había llegado el momento de convertir mi dolor en puente. Acepté. La entrevista fue sencilla. Una sala con luces suaves, una mujer joven que me trató con una ternura que me recordó a la que alguna vez tuve en mis hijos. Me pidió que hablara desde el corazón. Lo hice. Conté cómo mi vida se había reducido a la sombra de lo que fui. Cómo entregué todo sin esperar nada. Cómo me quitaron incluso la dignidad. Y cómo la recuperé, paso a paso, con coraje, con ayuda, con amor. Hablé de Enrico, hablé de Irene, hablé del asilo, de las lágrimas que no se ven. Cuando terminé, la periodista me dijo que era la entrevista más conmovedora que había hecho. Sonreí, no por vanidad, sino porque entendí que ya no tenía miedo de contar mi historia. Días después, la entrevista se publicó en redes sociales. Se volvió viral. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirme. Muchas contaban experiencias parecidas.
Abuelas, despojadas, madres utilizadas, vidas silenciadas. Algunas lloraban por no tener la fuerza que yo encontré. Otras me decían que, gracias a mí, irían a denunciar. Yo las leía con el corazón temblando, porque, de pronto, mi historia ya no era solo mía. Era un eco, una chispa en medio de la oscuridad. Enrico lo celebró con una cena improvisada. Puso música de boleros, sirvió vino barato pero delicioso, y me sacó a bailar en medio de la sala. Yo reía como una niña. Sentía que estaba sanando algo que había estado roto mucho antes de que todo comenzara. Él me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Eliette, lo lograste. No solo te levantaste, estás ayudando a otras a levantarse también». No respondí, solo lo abracé más fuerte. Un domingo, organizamos una pequeña reunión con nuestras vecinas. Mujeres mayores, solas, fuertes, sabias. Cocinamos juntas, hablamos de nuestras historias, reímos de nuestras cicatrices. Una de ellas, llamada Carmela, me tomó la mano y me dijo: «Nosotras no fuimos preparadas para pedir, solo para dar. Pero tú nos estás enseñando que también merecemos recibir». Y esa fue la frase que me acompañó las noches siguientes. Un mes después, Enrico me llevó a la playa. Dijo que era un viaje corto. Pero al llegar, descubrí que había reservado un hotel modesto frente al mar, con vista a los atardeceres que parecían pintados por ángeles. Caminamos descalzos por la arena. Hablamos de la vida, de lo que habíamos perdido, de lo que habíamos salvado. Y una tarde, mientras el sol bajaba lento y el viento me despeinaba, él se arrodilló. Sacó de su bolsillo una cajita pequeña, con un anillo sencillo, de plata. No dijo un discurso, solo esas palabras que bastaron para estremecerme. «¿Quieres compartir conmigo lo que nos quede de vida?» Yo no supe si llorar o reír. Hice ambas cosas. Le dije que sí, que claro que sí, que hace mucho tiempo había dejado de creer en los cuentos de hadas, pero que él había escrito uno conmigo. Nos casamos 2 semanas después, en una ceremonia íntima en nuestro jardín. Solo nosotros, un par de testigos y las flores que plantamos juntos. No hubo música estridente ni promesas teatrales, solo verdades dichas con el alma. Enrico me miró y me prometió respeto. Yo le prometí gratitud. Y nos juramos compañía hasta donde la vida nos permitiera. Volví a ver a Dayana un año después. Fue en un supermercado. Estaba demacrada, con los ojos cansados, empujando un carrito medio vacío. Me vio. Se congeló. Yo también. Caminó hacia mí con pasos lentos. Me saludó con voz temblorosa. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que viva, pero apenas. Que había cambiado, que ahora cuidaba a una señora mayor, que entendía muchas cosas que antes no veía. Me pidió perdón, no con palabras rebuscadas, solo con una mirada rota. Y yo, en ese instante, entendí que hay heridas que el tiempo no borra, pero sí transforma. La abracé, no por ella, por mí, porque cargar rencor también envejece, porque perdonar no es olvidar, es liberar. No supe más de Sergio, y quizá así debía ser. Hay historias que no merecen epílogo. Lo cierto es que, en mi nueva vida, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor puede florecer en la madurez, que la justicia no siempre viene rápido, pero llega, y que hay mujeres allá afuera, como yo, que necesitan saber que pueden volver a levantarse. Ahora me levanto cada mañana con la certeza de que sobreviví a lo que pensaba que me mataría, y que lo hice con dignidad, con coraje y sobre todo, con amor. Y esa es la verdadera victoria. Ese día desperté con el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. La luz entraba por la ventana del cuarto que ahora compartía con Enrico, y mientras observaba el contorno de su rostro dormido, me di cuenta de que no había soñado.
No era una fantasía, ni una ilusión de una anciana desesperada por amor o redención. Era real. Había llegado hasta allí, con cicatrices, con historia, con dolor, pero de pie. Recuerdo haber caminado hasta la terraza del nuevo apartamento que habíamos alquilado juntos. Una vista hermosa del mar, el sonido sereno de las olas y la brisa tibia acariciando mi piel. Cerré los ojos y volví a sentir todo, desde el día en que mis hijos, mis propios hijos, me arrojaron sin piedad a un asilo, hasta ese momento de absoluta libertad. No podía evitar pensar en la ironía. Ellos me habían empujado a lo más bajo, creyendo que me enterraban, pero yo era semilla. Y florecí. Me pregunté muchas veces por qué. ¿Por qué Diana, con esa frialdad calculada, pudo tramar tanto daño? ¿Por qué Sergio, comiendo de mi mano durante tantos años, fue capaz de mirar a otro lado mientras su hermana destruía todo lo que yo había construido? Tal vez la avaricia, tal vez el ego, o tal vez simplemente nunca me amaron como yo creí. Pero ya no importaba, porque ahora eran ellos quienes vivían con miedo, con la amenaza constante de que yo pudiera revelar todo lo que sabía, todo lo que tenía guardado. Enrico me abrazó por la espalda, como solía hacer cuando éramos jóvenes. Me besó la nuca y me preguntó qué pensaba. Le dije: pienso en todo lo que me quitaron, pero también en lo que nadie pudo tocar. Mi dignidad, mi capacidad de amar y mis ganas de vivir. Él sonrió y me dijo que nunca había dejado de ver esa fuerza en mí. Ni cuando me encontró en el jardín del asilo, con un libro viejo en las manos y el alma rota, ni cuando lo llamé llorando la noche que decidí enfrentar a mis hijos. Él siempre creyó que yo podía, y tenía razón. Esa misma tarde fuimos al registro civil. No hice una gran fiesta. No quise alboroto ni aplausos, solo una ceremonia íntima, silenciosa, donde prometí amarlo y cuidarlo hasta que la vida me lo permitiera. Él también hizo su promesa, y cuando intercambiamos anillos, sentí que sellaba no solo un amor, sino una nueva vida. Una vida mía, elegida, conquistada, sin depender de nadie más. Después del casamiento comenzamos a viajar. Conocí lugares que solo había visto en revistas, caminamos por las calles de Florencia, comimos pastel de almendras en Lisboa y nos sentamos a ver el atardecer en Cartagena. Me tomaba fotos con sombreros ridículos, probaba comidas que no sabía pronunciar y reía como no lo hacía desde que era una niña. A veces lloraba también. Lloraba por todo lo que tardé en llegar hasta ahí, pero ya no con tristeza. Lloraba con gratitud por haber sobrevivido. Mis amigas del asilo, las pocas con las que mantuve contacto, no podían creerlo. Una de ellas, Nilda, me decía en cartas que cada vez que contaba mi historia, las otras se quedaban en silencio, conmovidas. Algunas incluso comenzaron a escribir lo que vivieron, inspiradas por mí. Y eso me hizo pensar que, quizá, no todo fue en vano. Quizá había un propósito escondido detrás de tanta oscuridad. Mis hijos nunca más me buscaron. Cumplieron su parte. Me devolvieron la casa, pero yo ya no la quería. La vendí. Con ese dinero ayudé a una fundación que cuida a ancianas abandonadas. Les compré camas nuevas, construí una biblioteca y les doné decenas de ejemplares con dedicatorias personales. También dejé una nota en la pared del salón principal. Una mujer no es desecho, es historia viva. No la subestimes. En las noches, cuando la casa está en silencio y solo se oye el tic-tac del reloj, me recuesto en la cama y repaso todo. Cada decisión, cada lágrima, cada acto de coraje. Me siento orgullosa. No por haber vencido, sino por no haberme rendido. Porque incluso cuando la vida me arrancó todo, supe reconstruirme. Me armé con pedazos nuevos, más fuertes, más sabios.
Y aprendí a no esperar validación de nadie. Aprendí que mi valor no dependía del apellido de mis hijos, ni de la etiqueta que me impusieran por la edad. Hoy tengo un pequeño jardín en la terraza. Planto flores y hablo con ellas. Les cuento historias, les pongo nombre, las riego con cuidado. Y cuando florecen, las observo como si fueran parte de mí. Porque lo son. Porque como yo, resistieron como yo. Se abrieron al sol después de la tormenta. Y así quiero que me recuerden. No como la mujer que fue arrojada a un asilo por sus propios hijos, sino como la mujer que, desde allí, se levantó, se enamoró otra vez y vivió como una reina. Porque no hay edad para empezar de nuevo. No hay edad para amar, para soñar, para exigir respeto. No hay edad para poner límites. Y no hay edad para ser feliz. Soy Eliette Salinas. Y esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero sobre todo, una historia de renacimiento. Gracias por oírme.